Podcast Dojo, el lugar en la red donde podrás encontrar a senseis de habla hispana. Un lugar donde profundizar y disfrutar de la diversidad del maravilloso mundo del Karate Do. Hola amigos, bienvenidos a Podcast Dojo. Hoy es el 18 de octubre del 2020. Les hablo desde una Dinamarca otoñal, disfrutando de los últimos rayos de sol de este domingo, antes de publicar el episodio de Podcast Dojo. Hoy tenemos dos segmentos. Segmento donde el sensei José Navarro Parra nos habla desde el dojo, desde el tatami. O sea que esta es una grabación hecha durante la instrucción a sus alumnos. Y también tenemos los dojo apuntes de Gerardo Balbo Sensei. Antes de entrar en esos dos segmentos, quería hablarles un poco. Creo que se acerca el 24 de octubre el Día Internacional del Karate, y es un día que tengo preparado algo especial que vamos a hacer en conjunto con un canal de Instagram a quien admiro mucho y sigo con gran expectativa. Es Karate y Ciencia de Javier Meneses Sensei, que desde Chile, y vamos a hacer algo en conjunto para conmemorar el Día Internacional del Karate. Pero en función de eso también quería hablarles un poco de lo que es mi idea del karate, de lo que es que creo que es necesario hacer en distintas etapas del desarrollo de un karateca, ¿no? Y cómo necesitamos ver al karate como algo dinámico y que cambiante, y no como algo estático que ya está construido, está finalmente construido y terminado, ¿no? En este momento estoy leyendo un gran libro de Mark Bishop sobre la historia del karate, en la que él presenta distintos maestros a los que entrevista. Todos maestros okinawenses, ¿no? Y hay varios temas que son recurrentes más allá de los estilos. Por ejemplo, hay un tema que es recurrente en muchos maestros, ya sean de Goju Ryu, de Shorin Ryu, de Gojo Ryu, vengan por la línea de Anko Itosu Sensei, vengan por la línea de Kian, vengan por Matsumura Sensei, sean de Tomarite, de Naha, de Shuri, no importa. Hay un tema que es recurrente en gran parte de los maestros, y es la definición de que el karate debe ser duro y blando, ¿no? Como dicen en inglés, hard and soft, como dice el nombre del estilo de la escuela de Chojun Miyagi Sensei, Goju, ¿no? Y creo que es algo que es importante explorar desde un punto de vista técnico y de los principios de movimiento, porque el karate moderno es muchísimo más go que ju, muchísimo más duro que blando, y creo que eso nos aleja de lo que es un movimiento natural, de lo que es el movimiento natural humano, pero también de lo que es el movimiento natural humano en combate. Y realmente el exceso de dureza le resta efectividad al karate moderno. Por eso, y no solamente que le resta efectividad desde el punto de vista marcial, le resta eficiencia también desde el punto de vista de movimiento. Imagínense ustedes cualquier otra disciplina o cualquier otra actividad humana. Imagínense cortar un bife donde cada porción, cada elemento del movimiento de pinchar el bife y de
correr el cuchillo hacia adelante y hacia atrás, eso fuera hecho con máxima tensión y dureza muscular. No sería posible cortar ese bife, y si lo hacemos sería muy difícil mantenerlo en el plato, ¿no? No es una forma eficiente de cortar el bife. Y a eso me refiero, eso es general a todas las actividades humanas. Y por lo tanto también es general a todo movimiento marcial. Por ejemplo, o sea, imagínense probar, mirar, estudiar un kata y su bunkai, dejando el paradigma de que todas las técnicas son golpes o que todas las técnicas son ukes. Abriríamos un espectro técnico muchísimo más amplio, muchísimo más efectivo, muchísimo más eficiente y muchísimo más real. Si hacemos esto, también tenemos que tener en cuenta que la realidad marcial, el combate entre dos seres humanos, va mucho más allá de lo que es el tsuki, el uchi, el uke, el keri. Hay un montón de técnicas que no entran en ese tipo de definiciones. O sea que nosotros debemos mirar a nuestro kata, a nuestro karate, con una visión más amplia y más profunda, que nos permita encontrar elementos técnicos que están ahí, que amplían nuestro repertorio, y que nos permitan tener un karate mucho más maduro, que va más allá del posicionamiento exacto en alguna posición, en un dachi, con una técnica que sea cristalina y que termine en un kime perfecto, porque eso no es karate real, eso no es karate efectivo. Y no hace falta más que mirar los videos en YouTube de maestros antiguos, de maestros de gran categoría, maestros que se enfocan en el karate marcial. Cuando digo karate no hablo del karate deportivo, no hablo del Shiai Kumite de la WKF, hablo del karate como sistema de protección personal, como herramienta de sobrevivencia ante un ataque físico. Y verán que la técnica de esos maestros no es una técnica en estacato dura y extremadamente basada en el aspecto técnico estético de la técnica, ¿no? Les pido disculpas por el sonido que pueden escuchar, es que justamente como les decía estoy disfrutando de los últimos rayos del sol de aquí, de una tarde en Dinamarca, y de vez en cuando pasa un coche o pasa una moto. Pero para retomar, necesitamos explorar el yu en nuestro karate, necesitamos explorar lo que es la blandura de nuestro karate. También tenemos que dejar el estrecho paradigma de el Keritsuki y el Uke, y buscar otros parámetros técnicos que nos permitan ver agarres, torsiones, empujes, etcétera, etcétera. También tenemos que ver
la técnica, estudiar la técnica de los maestros, leer lo que dicen. Un tema que es recurrente es baja tus caderas, dobla tus piernas. O sea que hay que trabajar con otros elementos más allá de la posición, sino que se trata de la relación que logramos en nuestro cuerpo, más allá de los medios que utilicemos para esos medios, para establecer esa relación. La relación es constante. Las distintas formas, los distintos medios con los que llegamos a él varían según la situación táctica o según lo que estemos entrenando, ¿no? Otro tema que es recurrente es el tema de no encontrar fuerza con fuerza. El que reciba fuerza con fuerza se expone a que si el oponente tiene más fuerza, no lo va a poder vencer. O sea, entre dos fuerzas opuestas gana la fuerza más potente. En cambio, si utilizamos el yu, si utilizamos la blandura para contrarrestar la fuerza, podemos siempre absorber y redirigir. En este libro que estoy leyendo, uno de los entrevistados es Arakaki Seiki Sensei, que era discípulo de Honen Soken Sensei. Y en lo donde él dice, la traducción es mía, así que no garantizo que sea exacta, pero porque el libro está en inglés, donde él dice, recuerda siempre esto: si alguien te empuja el hombro izquierdo, no te opongas al empujón. Ve con él y contraataca con tu mano derecha. O sea que es importante aplicar esto, no solamente cuando alguien te empuja el hombro izquierdo, sino tomarlo como un principio de combate, un principio de movimiento marcial, y saber cómo adaptarnos a la energía del oponente. Estudiar esto. Esto está en los katas, esto está en los bunkai. Esto es fácilmente estudiable, por así decirlo. También, como decía antes, es importante pensar en nuestras técnicas más allá del uke, el tsuki y el keri. Por ejemplo, estaba leyendo donde un maestro definía el Yodan uke no como un uke, sino como un método para exponer las áreas vitales del oponente. O sea, el karate moderno está muy bien porque nos abre una puerta, pero ese no es el karate real. Cuando llegamos a la puerta tenemos que trascender, tenemos que entrar y seguir. Hay que dejar el keri, el tsuki, el uke, no son suficientes, hay que trascenderlos, hay que romper la forma. Entonces, queridos amigos, los invito a que disfruten de este podcast, que vean las diferentes perspectivas de los maestros que se presentan en el podcast, que intenten transformar su karate. Nunca, pero nunca den su aprendizaje por terminado. Sé que me referí varias veces a maestros, pero en la cabeza de uno no existe la maestría. No existen los maestros, solo existen estudiantes más avanzados. Un gran abrazo. Seguimos en la vía del Do, seguimos en el tatami, seguimos luchando y estudiando por nuestro querido karate Do. Un gran abrazo y seguimos en contacto. H.
Vale. Pasamos un poquito. ¿Alguna duda, Francisco? No, encadenada bien, pero vamos bien. No es complejo, Eso es. vaya. Siempre trabajamos sobre conceptos, ¿vale? Sobre Mm, principios. Imagínate, necesito un tipo de alimentación. Necesito vitamina, necesito grasa, necesito proteína, necesito eh, cualquier tipo de sustancia, ¿no? Entonces, yo sobre esa necesidad, pues hago una comida, digamos, ¿no? Para que me nutra. Pues esto igual, se puede trabajar la técnica y después meterle el concepto, ¿vale? O se puede trabajar el concepto y sobre ese concepto digo, pues yo quiero, o sea, que sea la idea de encontrar con el otro. ¿Cuáles son las técnicas más adecuadas para perforar, digamos, la guardia del otro, para entrar? Estas, ¿no? Pues a las combino. Yo quiero que no me den, ¿no? Entonces creo movimientos técnicos que me salvan de un golpe. Entonces trabajo, hay unas técnicas específicas, tanto los Taisabake, en este caso, que son un grupo de técnicas defensivas, como las técnicas de Nagashi deja pasar, ¿no? De absorción para luego devolver. Yo quiero que no me muevan del sitio, quiero trabajar que, que alguien que me venga no tener miedo. Yo estoy ahí parado y que si quiere que venga, pues hay unas técnicas de fudo, ¿no? O sea, la técnica de fudo significa como espíritu inamovible, ¿no? Pues hay un soto, ¿no? Hay un otoshi, eh, un otoshi, incluso algunas esquivas me puede servir, ¿no? Aunque sea más suave, para que el otro no me tumbe. Técnicas de agarre, ¿no? Para estar cuerpo a cuerpo, ¿por qué? Porque el otro es más grande que yo, y en distancia larga siempre me va entrando. Y yo lo que quiero es unirme, ¿no? Para igualar las fuerzas, ¿entiendes? Por lo menos para igualarlas. Entonces, todo eso ya está en karate a través de las técnicas. El problema cuál es, igual que las katas, ¿eh? El problema es cuál es, que muchas veces se trabaja siempre basado en las fuerzas, en la fuerza. Y entonces, claro, todos los gatos son pardos. Da igual la técnica que sea, todas las se hacen igual. Da igual la kata que sea, todo se hace igual. Y no es verdad, hay técnicas de proyección, técnicas de golpe, técnicas defensivas. Dentro de la técnica defensiva hay técnicas de interceptar, de dejar pasar, de absorber, ¿no? Dentro de los ataques hay formas de látigo, muy rápido, técnicas más potentes de penetración, técnicas de elusación, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, si yo interpreto todo igual, me sobran todas las catas. ¿Entiendes lo que te digo? ¿Por qué? Porque con una cata, como voy a hacer todas las demás, que hay variaciones técnicas, pero en realidad tampoco hay tantas técnicas diferentes entre unas catas y otras. A lo mejor entre una básica y una superior sí, pero prácticamente los movimientos varían. Pero las catas no es eso. Así sobran catas. Si tú estudias bien catas, te das cuenta que cada cata tiene como una información. Y por eso es importante trabajar diferentes catas. A no ser que yo me quiera quedar solamente como pasa en muchos karatecas, incluso boxeadores, que sí, que son muy fuertes en un suki directo y en yakusuki, o sea, en un maestro y yakusuki, o en un directo y un cruzado, ¿entiendes? O en un derecho y un cruzado. Pero después son paquetes en otro, en el momento que el otro es más creativo lo dan. Pero como el karate no lo contemplamos solo como un arte de combate, pues tenemos que coger todas las herramientas que podamos para crecer. Y entonces hay catas que te ayudan a mejorar una cosa, catas que te ayudan a mejorar otra, técnicas que te favorecen una cosa, técnicas que te... ¿no? Tú dices, no, pero yo tengo que elegir la cata, esto es como te lo he escuchado yo, tengo que elegir la cata que mejor venga a mis capacidades. También puedes decir, pero así lo que hace es quedarte en el nivel que estás. Tienes que coger catas que te dificulten para que tú progreses en tus capacidades, para que tú desarrolles capacidades nuevas, para que trabajes conceptos nuevos, para que trabajes, para que sientas sensaciones nuevas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no hace falta hacer 200 catas, obviamente, pero tienes que tener, digamos, una mínima gama de catas para poder trabajar los diferentes conceptos que se van presentando. ¿Entiendes, no? Tanto de desarrollo físico como de desarrollo marcial como de desarrollo interno.
Y por eso a mí a veces se me critica un poco que sé muchas catas. Pero yo no veo que sobren, porque son diferentes herramientas que yo utilizo en momentos determinados para trabajar depende qué, ¿no? Yo me voy a la montaña y si en la ciudad estoy con pantalones cortos y una camiseta, pues a lo mejor si me voy tal como estoy, pues necesito coger herramientas, necesito una chaqueta, necesito, ¿no? Proveerme de la ropa necesaria, mínimo la ropa necesaria para poder viajar. Y entonces eso es un kata. El kata no es que no estás forzado a hacerlo porque sepas esa kata, estás castigado a hacer las katas, sino que es una herramienta que tú tienes ahí para trabajar algún concepto determinado. ¿El problema cuál es? Que tienes que saber qué concepto quieres trabajar, tienes que saber trabajarlo y tienes que saber luego interpretarlo. Es decir, que cada kata te va dando una exigencia. Ahora, si para mí todos los gatos son pardos, es decir, si yo voy a ser igual de potente, suponiendo que mi karate esté basado en la fuerza, igual de fuerte, igual de tenso, un Seiyenshin, que es un Basai, o un Empi, en este caso un Wanshu, un Tomarino Wanshu, entonces, claro, no necesito tantas katas porque estoy trabajando lo mismo con todas las katas. Ahora, si a mí me dice, vas a buscar el enraizamiento, vas a buscar la respiración, vas a trabajar relajado, pero a la vez concentrado en la tensión y en la relajación necesaria. Yo con un Basai Dai me va a costar mucho trabajo trabajar eso, porque la dinámica del kata es más rápida, más veloz, que por ejemplo con Sanshi o con Tenshi, donde la lentitud me va a obligar, me va a ayudar a sentir los momentos de contracción, de relajación, si mi contracción es excesiva, si mi relajación es excesiva, ¿entiendes, no? Entonces, pues eso con todos los conceptos igual. Si yo no tengo herramientas, en este caso que serían las katas, yo me quedo siempre por detrás. Se dice, no, pero yo puedo profundizar en las katas. Yo soy capaz de coger una kata y profundizar, porque en una sola kata está todo. Y porque los maestros hacían más de una, entonces, ¿no? Entonces estaban equivocados ellos, estamos equivocados nosotros. Obviamente no, sino que eran diferentes, bueno, herramientas que tenían para progresar. Y después, dependiendo de la época, para un alumno le enseñaba una cosa. Por ejemplo, si yo quiero que un alumno coja destreza de piernas, pues voy a trabajarle eso. Si quiero que coja asentamiento porque está un poco desenraizado y siempre su centro de cabeza arriba, o le voy a enseñar una kata que le ayude a enraizar. Si lo que quiero es velocidad de látigo porque siempre está como muy agachadito, pues lo que hago es enseñarle ese aspecto, ¿vale? Bueno, pues más o menos sobre esta idea construyo yo un poquito las combinaciones. Venga, ¿alguna duda, Francisco? No, nada, practicarlo. Yo lo que me he dado cuenta es eso, que al principio cuando... Espérate un momentito, se me ha cortado la batería, ¿eh? Espérate. ¿Sí? Sí. Vale, que yo lo que me he dado cuenta es eso, que las catas, me acuerdo cuando hacía las catas al principio, que eran, bueno, como todas las catas cuando uno las hace, que es todo muy mecánico, pero es verdad Una colección de técnicas, ¿no? Como los cromos, ¿no? Claro, claro. Pero es verdad que cuando las vas haciendo, las dejas de hacer, haces otras más avanzadas que para mí son más complejas, claro. Y vuelves otra vez a las anteriores, ya le vas cogiendo. Y vas viendo que efectivamente no solamente técnica, es por lo que siempre te he dicho. Me cuesta al principio coger el ritmo, pero es verdad que no se trata de ritmo, se trata de ver la concatenación de técnicas porque son. Y es lo complejo, es llegar a comprenderlo, ¿no? Pero es muy bonito, la verdad es que es muy bonito. Claro, es que el ritmo no es una coreografía, en realidad. Claro, el ritmo también es materia de estudio. ¿Por qué? Porque podemos imponerle un ritmo más o menos artificial, un ritmo coreográfico, ¿no? Donde, sí. Donde la kata se hace de una determinado ritmo. Y está bien. ¿Por qué? Porque eso te ayuda a no imponer tu propio ritmo, que a veces no es el correcto. No es correcto. Tu propia personalidad, quieres hacer rápido o al revés, vas muy lento. Entonces, digamos que se da ese trabajo. Vamos a practicar bajo este ritmo.
Es como dominar caballo, ¿no? Ya lo tengo dominado, que no se me vaya a desbocar y me tira al suelo. Claro. Sería como el principio básico, que es un ritmo coreográfico. Pero claro, cuando profundiza, el ritmo lo marca la técnica o las combinaciones. Por ejemplo, si yo después de un Gedan Barai viene un Yakosuki, significa de que estoy defendiendo una agresión. No puedo quedarme un tiempo haciendo Gedan Barai, al X tiempo, microsegundo incluso, hacer un Yakosuki, porque el otro ya me ha atacado una segunda. Entonces tendría que hacer bam, bam, ¿no? La combinación me va a marcar el ritmo de esa parte de la kata, no de todas. ¿Por qué? Porque luego a lo mejor me tengo que quedar quieto. ¿Por qué me quedo quieto? Porque a lo mejor y ahora ya no hay combate, pero el otro está allí, yo estoy aquí y estamos los dos en kamaen. Y eso se representa en la kata a lo mejor a través de un movimiento quieto, rara vez, pero se interpreta desde un movimiento más pausado, ¿vale? Hace un movimiento kake más pausado, hace un movimiento haishu más pausado, ¿no? Como en algunas escuelas, que va rápido y el momento va lento. Entonces, ahí ya te empieza a marcar la combinación, es la que te marca el ritmo. Pero hay que ir más allá. El tercer ritmo sería un ritmo real, sería un ritmo energético, es decir, yo no puedo hacer pa, pa, sino mi defensa, si es apartando, no puedo contraer, entonces me aparto y eso me ayuda a tirar. Es decir, es una cuestión de energía, de estructuras y energía, de cómo yo una técnica, un movimiento lo transformo en energía en este caso marcial, y la voy mezclando. Problema del kata, que ahí no se queda, que después de eso viene otra combinación que a lo mejor no tiene nada que ver con eso que está marcado, con otro ritmo. Pero eso ya es un nivel de perfeccionamiento donde has tenido que desarrollar muchas sutilezas, no solamente es una cuestión técnica. La gran mayoría de karatecas se quedan en el ritmo coreográfico, un poquito menos gente sube se sube hacia el ritmo, digamos, que marca cada combinación dentro de la kata, es decir, una combinación aquí es rápida, aquí es más lenta, aquí es rápida, aquí es combinado, aquí todo rápido, pero aquí es más lento. Una proyección no es lo mismo que un golpe, ¿no? Una defensa no es lo mismo que que te agarren, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego después está cuando tú trabajas ya dominando el ritmo, solamente el ritmo, ¿eh? Entonces estás trabajando bajo otra perspectiva, entonces la kata se transforma. Pero para eso tienes que tener un nivel elevado. Y luego hay katas que favorecen más un trabajo y favorecen otro. Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos por un lado que la fuerza es la única visión que existe en muchos karatecas. Fuerte, fuerte, fuerte. Alguna gente incluso se deteriora tanto que se lastima. Luego, el ritmo que marca es un ritmo deportivo. Incluso aquí, en un punto determinado donde tú has soltado toda la energía y haces así, cuando en realidad tú haces ¡pam! Y metes un viaje en el ojo a los y vamos para atrás. No hay ya, sino ¡pam! Es un impacto, ¡bim, bim! ¿No? En determinadas zonas se acabó. El meterlo en el ojo se acabó, ¿entiendes? La realidad es diferente. Vamos, pues, no sé por experiencia porque combate en ring. Y entonces el Kiai ahí se ha introducido como un elemento casi místico, ¿no? Casi mágico. Místico, ¿no? místico, sí. Pero en realidad, cuando me preguntan por qué no haces Kiai, porque no lo necesito. Claro, claro, claro. No estoy trabajando a nivel no sé qué. Entonces, claro, queda muy bonito porque estás marcando un ritmo y de momento pegas ese Kiai, queda espectacular, pues giras por un lado, giras por otro, ¿no? Pero en realidad no es necesario. De hecho, los Kiai en las técnicas de Kenjutsu no son gritos, son ¿no? ¿no? Es como taladrar algo, ¿no? O y modulando con la voz el ataque. No hay gritos excesivos. Que también tendría sentido porque en un arte de guerra, si tú puedes asustar al otro gritándole, pues mejor, ¿no? Claro. Pero no tiene que ver nada ese que hay guerrero con el que hay de un kata cualquiera, ¿no? En una competición, ¿vale? Pues claro, el kata, hay katas que tienen unos elementos, katas que tienen otros. Katas que son más ricos y katas que son más simples. A veces son engañosos incluso, porque la dificultad técnica, cuando empiezas a trabajarlo conceptualmente, resulta que no es tan avanzado como parece. Y a lo mejor tiene un kata más sencillito que tiene un montón de contenido. Más difícil. ¿Sabes, no? Entonces, bueno,
ahí andamos un poquito en ese estudio. Leí un artículo el otro día, ya con esto acabamos, donde uno criticaba precisamente la cantidad de kata que un karateka hacía que se acumulaba. Claro, si tú trabajas la parte más superficial del kata y trabajas un Basaidai igual que un Guanchi igual que un Seienchi, un Seienchi igual que un Suparimpe, o un Suparimpe igual que un Pina, pues entonces no tiene ningún sentido. Tú seleccionas, entre comillas, las katas que para ti son más avanzadas y trabajas esa toda tu vida, ¿vale? Ahí hay un crecimiento como karateka, claro que lo hay. Pero si entendemos que el karateka es un todo, no es solo la técnica, sino que tiene que haber un desarrollo personal interno. Y a medida que me desarrollo a nivel interno, mis capacidades internas aumentan, yo voy a ser mejor karateka, porque mi nivel de comprensión va a aumentar también. Entonces, yo diría que las katas no sobran, ninguna kata sobra. El problema ya es el tiempo, ¿no? Que no podemos hacerla todas. Claro, claro. Seleccionarlas. Pero las seleccionamos por una cuestión metodológica de tiempo, no porque saber muchas katas sea malo en principio. ¿Por qué es malo? No, claro, claro. ¿Por qué alguien que sabe un kata tiene más nivel que yo que sé 40? Imagínatelo. ¿Por qué? ¿En qué fórmula matemática viene eso? Cuando sabemos que el conocimiento, una persona que sabe una cosa tiene menos conocimiento que una persona que sabe más cosas. Claro, claro. Y el karate es al revés, ¿no? O sea, contra menos sepa, más sabe, ¿no? Más sabe. ¿Sabe, no? No tiene mucha lógica, ¿no? Sobre todo porque nuestra mente no funciona como quieren los karatecas. Nuestra mente funciona como funciona la mente de un ser humano, que necesita información constante. Continuamente. De esa información, ¿vale? Entonces esa es un poquito la idea, ¿no? Eso sí que te vuelves loco. El problema es cuando vos a los Q, ¿no? Que en poco tiempo tenéis que aprender como... no son muchas katas para mí, pero para vosotros sí, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor tienes que aprender 6, 7 katas en un proceso, en un periodo corto de tiempo, ¿no? Y mientras que yo ahora a lo mejor aprendo una kata cada 10 años, ¿entiendes? Yo trabajo las mías, claro. Me enseñan una kata nueva, entonces claro, el proceso es más relajado, pero bueno, esto es que forma parte del aprendizaje. Cuando vas al colegio, nos dice, como tú no sabes nada, tú vas solamente a la clase de lenguaje. No, tú vas a lenguaje, vas a matemáticas, vas a naturales. A todo. A todo. Y claro, ahora claro. que tu mente crezca para adaptarse a eso. Y si no es capaz, pues te quedarás fuera, digamos. Está claro. No, pero está bien, te vuelve ágil, te vuelve la mente ágil, como tiene que ser. Sí, además que yo no tengo pruebas fehacientes, ni científicas ni no científicas, que a mí me da a entender que una persona, porque trabaja en una kata o 3 katas, tiene más nivel que una persona que trabaja más. El problema, claro, si tú practicas 200 katas, una vez cada kata, entonces estás haciendo gimnasia, pero no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la kata como una herramienta de crecimiento. Entonces, tú tienes esas katas, tienes ese conocimiento. Cuando yo quiero saber algo de inglés, me voy al libro de inglés, no me voy al libro de matemáticas. Entonces, yo tengo ese conocimiento y ahora lo voy empleando dependiendo qué necesito en cada momento. Igual que la alimentación. ¿Vale? En ese aspecto. Pero bueno, esto es un poquito más sutil y más incómodo, porque uno suelta una idea lógica y la mayoría de la gente no piensa y se alía a esa idea, ¿no? Siempre es más fácil que pensar y pensar gasta energía. Tú has leído a Hermann Hesse, supongo, ¿no? Como todos, ¿no? Sí. Tú, creo recordar que era el lobo estepario. El lobo estepario. El lobo estepario, creo que el profesor le propone, bueno, el personaje hace, no sé si me recuerda, cuando hablan como de Caín y Abel, él decía que por qué es Abel el bueno. Que porque no era el otro, sí. No sé si te acuerdas de esa parte, ¿no? Sí, me acuerdo. ¿Por qué? ¿Entiendes, no? ¿Bajo qué patrón era? Bueno, ¿por qué no es el otro? A lo mejor es que Abel era muy débil y por eso él venció, Caín lo venció, ¿no? Porque era fuerte y poderoso y seguro de sí mismo, ¿no? Y le hizo un replanteamiento contrario al otro y lo descuadró.
Sí, no. Esa novela está muy bien, ¿eh? Esa novela está muy Sí, bien. muy bien. Yo es que Está muy bien. en mi juventud muy joven me dio por leer el Majés. Hombre, ese es un pilar. Además, esa novela es eso, es el aislamiento de una persona contra el mundo. Eso es. Sí, La, sí, la, el la mundo está en contra verdad. mía y me aísla. Sí, sí, a mí, por eso te digo que en karate pasa lo mismo, ¿no? Que casi todo el mundo salía con una sola idea, porque es fácil a lo mejor aliarse, pero cuando piensa Sí, lo contrario, dice, pues a lo mejor también es verdad, ¿no? de verdad, claro, ¿no? Hay que tener esa flexibilidad. Pues saludamos. ¿Cómo están, compañeros del DO? Espero que les haya gustado el artículo anterior. Y para hoy he elegido algunas frases o palabras, mejor dicho, que no son comúnmente muy escuchadas. Y si lo son, no son muy bien explicadas. Caso de Muchimi, o Mochimi, o Chincuchi, o Gamaku, por decir algunas de ellas. Seguramente algunos habrán oído hablar de estas palabras, sobre todo si es practicante o alguna vez practicó un sistema de karate okinawense. Y en ese caso debería estar familiarizado con estos términos. En el karate de Okinawa son considerados de suma importancia si se quiere alcanzar la excelencia en el arte. Por lo que yo sé, estos términos no se han utilizado en la formación de las modernas escuelas fundadas en Japón. Como resultado, la mayoría de los practicantes de estas escuelas nunca han oído hablar sobre estos términos. Creo que en el karate Shotokan, pero de la línea liderada por Kanazawa Hirokazu Sensei, han logrado importar algunos de los conceptos que aquí expondremos. Y eso fundamentalmente porque él tuvo contacto con maestros de Okinawa, como es el caso de Chibana Sensei o de Higa Yuchoku Sensei. Por esa misma razón, no estoy diciendo que los practicantes de Shotokan, por nombrar alguna de las escuelas, son totalmente ajenos a la idea. Pero estoy seguro que independientemente de cuál sea su escuela o estilo, usted estará de acuerdo que es beneficioso investigar y ver si podemos encontrar algo que aprender de los conceptos o métodos del antiguo y original arte de Okinawa. Veamos, ¿qué es Mochimi y qué es Muchimi? Hay dos expresiones que suenan al oído como muy similares, pero se expresan con dos kanjis diferentes. La primera, Mochimi, habla del cuerpo de pastel de arroz y describe que un practicante debe entrenar para que su cuerpo alcance el carácter de mochi o omochi, un alimento popular en Japón. El arroz se machaca formando una pasta y se moldea en la forma que uno desea. En Japón se hace tradicionalmente en una ceremonia llamada mochizuki. A pesar de que se come todo el año, omochi es un alimento tradicional para el periodo de Año Nuevo en Japón. Si usted ha comido uno de estos omochi, ya conoce la textura de este alimento. Tiene mucha elasticidad, como parecido al caucho, o un chicle en la boca cuando uno trata de masticarlo. Se puede adivinar naturalmente cómo el cuerpo deberá de trabajar para adquirir este estado de mochi. Por lo tanto, la elasticidad de la utilización del cuerpo se expresa por la palabra de mochi, así como por su similitud. Esta técnica se desarrolla utilizando tanto los flexores como los músculos extensores. En la práctica, Mochimi se refiere a las maniobras táctiles mientras que adhiere a los movimientos del oponente en contacto directo. Utiliza los reflejos defensivos del cuerpo humano, los alinea a conceptos lógicos de geometría, direcciones, vectores y añade contramedidas, consideraciones de anatomía, leyes, terreno y otros, hasta convertirse en una cadena compleja pero automatizada de acción. La reacción de las maniobras táctiles es más rápida que la reacción de la información procesada a través de los ojos y los oídos. Es por eso que Mochimi tiene que ser tratado como una sola categoría de combate de cuerpo a cuerpo, pero de pie. En la distancia cercana, donde los oponentes no están directamente involucrados por el contacto de sus extremos y en los cuales los ojos no tienen una importancia superior.
Por ejemplo, usted no está dentro del combate todo el tiempo, pero quiere prepararse tácticamente para que el oponente, mediante varias técnicas y particularmente por combinaciones, logre entrar a su zona de ataque. Al mismo tiempo, mochimi no debe confundirse con agarrar, que podría incluir la toma del cuerpo y la preparación para un lanzamiento, donde se mueve todo el cuerpo y mientras posiblemente también se puedan manipular los miembros del oponente hacia y sobre las articulaciones. Este no es el único objetivo en esta distancia. Es una de las dos buenas opciones para moverse más cerca y luchar. Bueno, básicamente este artículo no es una instrucción técnica, así que no voy a explicar los detalles del mecanismo. En resumen, la esencia de la gestión del cuerpo proviene de la contracción máxima usando los músculos flexores para generar posteriormente la extensión completa de los músculos extensores. Esto puede ser demasiado simplista, pero como ejercicio de base se debe tensar los músculos al máximo y luego aflojarlos. La mejor analogía puede ser el mecanismo de un muelle o un resorte. En combinación con la fuerza natural del movimiento, la técnica que se ejecute se expandirá rápidamente, o más exactamente, explotará cuando la compresión se suelte repentinamente. La eficacia se vuelve natural, ya que los músculos extensores están capacitados para relajarse, por lo que pueden alcanzar su máxima extensión. Un practicante entrenado puede desarrollar una fuerza explosiva tremenda en sus golpes, incluso antes de que el codo esté completamente extendido. Este efecto es más útil en los estilos en donde se entrena la lucha a muy corta distancia, es decir, no es tan útil para la parte deportiva, solo lo es para el trabajo sobre la base real. Un punto importante a señalar es que este trabajo técnico es muy potente. Es más, como un empuje fuerte de un bo, por ejemplo, así que vemos que mochimi se utiliza más como un empuje. Por supuesto, para hacer la técnica más potente se debe complementar con otras técnicas al mismo tiempo. Ahora veamos qué es mochimi. Mochimi. Y se puede describir esto como el cuerpo látigo. Permítanme describir brevemente lo que la aplicación de mochimi es en este caso. En pocas palabras, es una técnica de acción de látigo. Lo que hay que hacer es relajar los brazos y las piernas y después moverse desde el centro del cuerpo, es decir, tomando como eje la columna vertebral y hacer rotar a máxima velocidad las caderas. En esta acción, su extremidad viajará como un látigo en lugar de que como un palo. Hasta ahora, solo he visto en la escuela Kyodokan Shorin-ryu el uso de estos dos conceptos de mochimi, pero seguramente en otras escuelas de carácter antiguo también lo haya. Esto es debido fundamentalmente a que el maestro Higa Yuchoku experimentó tanto los conceptos del Nahate como el Yurite, y de ahí lo que dije anteriormente. En el camino de su práctica de lucha en la corta y media distancia, así desterró la lucha a larga distancia por considerarla desgastante y sobre todo muy poco real. No puedo decir que otro sistema de Okinawa, como ya lo expresé recientemente, no lo utilicen. Seguramente que sí lo hacen. Mochimi se utilizará con una tracción y un movimiento de tensión controlada. Y eso se llama chinkuchi. Considere el siguiente ejemplo para ilustrar el concepto. Imagine que su brazo es la parte húmeda de una toalla y su cuerpo es la parte seca que lo está sujetando. La toalla seca es la tensión de nuestro brazo y la clave está en el peso equilibrado que da el agua en su fluidez y elasticidad. Pero el efecto más importante es la tensión que le damos a la toalla. Con esto quiero decir que es la tensión que se aplica a mochimi lo importante, ya que debe estar mínimamente extendida. El exceso ralentizará el movimiento brusco necesario. Para Higa Yuchoku Sensei, una de las técnicas más importantes que se deben entrenar utilizando para esto el mochimi es el puñetazo de 1 pulgada, que utiliza el método fisiológico fundamental
para generar el poder necesario con el movimiento corporal mínimo, que se llama Hakkei. El significado literal es generar energía. El dominio de Muchimi ayuda al desarrollo de la técnica Hakkei. Recién nombré, al pasar, Chinkuchi. La gente de Okinawa utiliza el término Chinkuchi en Uchinan Gushi, que es un idioma nativo de Okinawa, para describir el poder que se produce cuando se utiliza la mente y el cuerpo en una acción espontánea para crear la máxima potencia con el mínimo esfuerzo. Para lograr Chinkuchi, todos los músculos, tendones, ligamentos, la respiración y las intenciones mentales están en perfecta coordinación en un solo momento del tiempo. El logro de este poder único en karate se busca a través de los 5 elementos de la creación, intentando los máximos resultados con el mínimo esfuerzo. La intención, o sanshin, debe tener justamente la predisposición correcta y la comprensión de las circunstancias particulares de la situación. Estrategia y tácticas son de extrema importancia. Los katas originales de Okinawa ofrecen justamente eso, la estrategia y la táctica que se necesitan para llevar a cabo esas múltiples situaciones. Perfección de la técnica, ejecución del kamae, movimiento intermedio, el tiempo y la distancia son elementos que cuando se integran a la perfección forman justamente Chinkuchi. El equilibrio y la estabilidad de las posturas se efectuarán mediante el uso correcto del shitabara, koshi y el shushin. El movimiento fluido o los movimientos fluidos provienen de la utilización relajada del cuerpo. El cuerpo se mueve al unísono sin pausas, control de la respiración y el uso del koshi, shibatara y shushin son ingredientes clave para que estos movimientos siempre sean fluidos. La velocidad del movimiento se determina por la aceleración y la velocidad. La transferencia de energía desde el koshi a las extremidades crea la aceleración necesaria para alcanzar el nivel de impacto de la técnica. La contracción muscular presionando los tendones y ligamentos liberará la energía necesaria para dar un golpe decisivo. La postura correcta tiene que ser mantenida para permitir que el flujo energético se transfiera al oponente. Los 5 elementos son las claves para crear una técnica que tendrá la posibilidad de hacer un correcto Chinkuchi. Si un elemento falta, la obtención de la máxima potencia con el mínimo esfuerzo no será posible. Un carpintero demuestra Chinkuchi cuando un clavo es impulsado con un solo golpe. Un golpe perfecto sin el pensamiento crea el mejor resultado. Chinkuchi viene del movimiento espontáneo que trae todo el cuerpo y la mente juntos en un solo y único momento. Practicamos el kata y buscamos la perfección de movimiento para llevarnos a la ejecución final de un perfecto Chinkuchi. Gamaku. Veamos las 5 enseñanzas orales o kuden más comunes que recibimos en cualquier sistema de karate de Okinawa. Kuden son antiguas transmisiones orales o enseñanzas directamente orales y son muy comunes en las artes marciales. Por supuesto, la mayoría enseña por vía oral, a diferencia de lo que posteriormente fue la escritura. Pero kuden no son solo las palabras de un profesor expuestas en una clase. Más bien son por lo general las enseñanzas que se han transmitido de generación en generación. Y la redacción de estas enseñanzas es bastante estandarizada. Cualquiera que haya estado involucrado en las artes marciales de Okinawa durante un periodo prolongado de tiempo ha escuchado muchas de estas kuden. Aquí están 5 kuden que casi todos los estudiantes de toda la vida de Rikyū han escuchado muchísimas veces. Enderezar la columna vertebral, estirar la pelvis hacia adelante, poner fuerza en el tándem, relajar la espalda, sobre todo la parte baja, y apretar los glúteos.
Esto, ¿verdad que le suena familiar? Cuando escuché por primera vez esto, sonaba como instrucciones totalmente independientes, algunos de las cuales tenían más sentido que otros. Sin embargo, en los últimos años ha quedado claro para mí que estas instrucciones son de una planta y que describen absolutamente todo lo mismo. Esto se refiere a todos los aspectos del mismo movimiento exacto, una inclinación de la pelvis que minimiza la curva lumbar. Veamos en qué es enderezar la espalda. Instrucciones orales describen el mismo movimiento, muchos de ellos tienen aspectos adicionales. En este caso, enderezar la parte posterior requiere la inclinación de la pelvis y la minimización de la curva lumbar. Pero también se refiere a reducir al mínimo las curvas cervicales. La curva lumbar tiene el mayor impacto en la transmisión de energía, pero las tres curvas se enderezaron en la medida en que es naturalmente posible, o se enderezarán en la medida que esto sea naturalmente posible. La pelvis hacia adelante indica que la rotación de esta minimiza la curva lumbar y puede ofrecer un grado de protección de la ingle. Generalmente esta acción pélvica se utiliza en conjunción con la utilización de la musculatura interna del abdomen inferior. Poner fuerza en el tándem. Esto indica que los principales músculos implicados en la rotación de la pelvis hacia adelante están en el bajo vientre. Y la activación de los músculos en el área tándem serán automáticamente los de tirar de la pelvis hacia adelante, suponiendo que esto no es igual a la activación de los músculos antagonistas como los músculos erectores de la columna. Sin embargo, la activación de los músculos abdominales en la zona del tándem también es importante para crear una conexión más firme entre el cuerpo superior e inferior. ¿Cómo relajamos la baja espalda? Con el fin de inclinar la pelvis hacia adelante y minimizar la curva lumbar, los músculos de la espalda baja deben estar relajados, porque tiran de la pelvis y lo copian, pero en la dirección opuesta. La utilización de los músculos de la espalda baja causará automáticamente que la pelvis se incline hacia atrás y la curva lumbar, fundamentalmente al ser más pronunciada. Demasiada tensión en la espalda baja es, por desgracia, muy común en el karate moderno, y no es raro ver a karatecas realmente inclinados hacia atrás mientras golpean. Cualquier persona con un conocimiento rudimentario o simplemente intuitivo del cuerpo y la mecánica comprenderán que si se inclina hacia atrás es el objetivo totalmente contrario al de proyectar la fuerza mecánicamente hacia adelante. Esto garantiza que uno no va a golpear tan duro como podría ser capaz y que pone en riesgo la estabilidad de la estructura de su cuerpo, por lo que es más fácil perder, obviamente, el equilibrio. Al practicar la inclinación de la pelvis varias veces se empieza a notar cómo los músculos de la espalda baja se alargan en vez de contraerse. En el tándem, donde están los músculos más responsables de la inclinación de la pelvis y por lo tanto también la minimización de la curva lumbar, para lo cual se deben de presionar los glúteos. Al practicar la inclinación de la pelvis varias veces, observe cómo las nalgas están comprometidas en el movimiento. Bien, ahora que hemos demostrado la rotación entre estas 5 instrucciones orales, debemos discutir al menos brevemente por qué una inclinación pélvica que minimiza la curva lumbar es importante. Esto se puede resumir en una sola palabra: gamaku. Gamaku en Uchinaguchi, el lenguaje clásico de Okinawa, se refiere a la zona de la cintura, incluyendo la parte baja de la parte de atrás, es decir, la curva lumbar. Gamaku es la parte del cuerpo que une a la parte superior del cuerpo con la parte inferior. Por tanto, es el área responsable de la transmisión de la fuerza de la parte inferior del cuerpo, piernas y caderas, a la parte superior del cuerpo, incluyendo los brazos y las manos. Lo contrario también es cierto, la transferencia de la fuerza de la parte superior del cuerpo a la inferior del cuerpo. Las estructuras de soporte de carga primarias en el cuerpo humano son los huesos. Un vistazo a los huesos del torso revela inmediatamente algo muy importante sobre la zona gamaku. Hay una gran cantidad de huesos en la mitad superior del torso y una gran cantidad de huesos en la parte inferior del torso.
pero solo una columna delgada de huesos une a ambas partes. La cintura es conspicua por su falta de estructura ampulosa, pero es lo necesario para cumplir su función de amortiguar, transfiriendo la cantidad de fuerza que se desplaza desde la parte inferior del cuerpo a la parte superior y viceversa. Obviamente no es un buen catalizador de la energía que va a las caderas y las piernas. La solución a este problema es reducir al mínimo la curva lumbar para optimizar la transmisión de fuerza y energía a través de esa zona. Como se vio, o como ya dije, poniendo fuerza específicamente en el tándem. La acción de la pelvis que logra esto involucra los músculos rectos del abdomen, especialmente en el área alrededor y debajo del ombligo. Esto proporciona un soporte estructural adicional y estabiliza la zona de unión del cuerpo superior e inferior. Así que hay ahora también una mejor estructura de conexión, tanto en la parte trasera como en la parte delantera del cuerpo. El uso de la zona Gamaku en el karate de Okinawa también estabiliza los lados de la cintura. Los músculos que intervienen en este apretón son principalmente los oblicuos externos e internos. Así que cuando se combina la reducción al mínimo de la curva lumbar con la participación del recto abdominal y apretando los oblicuos, has mejorado la conexión estructural y la estabilidad entre el cuerpo superior e inferior. Esto a su vez significa que se ha optimizado la transmisión de la fuerza. Bien, ahora ustedes empiecen a utilizar de forma consciente Gamaku. Espero que todo esto, en esta nueva incursión de mis dojo apuntes, les haya clarificado un poco más la importancia de aprender, no solamente con el cuerpo, sino con la mente, a interiorizarnos de qué es lo que estamos haciendo. Nos vemos en el próximo dojo apuntes. Que pasen una feliz semana. Gracias. Si tienes comentarios, propuestas para temas que quieres escuchar o proponer una entrevista, contáctanos a través de nuestra página web.